En este 15º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de hoy nos tiene preparada un itinerario para efectos de conocer cuál es el plan de Dios, ese plan de amor contenido en la ley que nos establece o que nos dicta en la lectura de la primera lectura del Deuteronomio, cómo se realiza, se manifiesta plenamente en la figura de Jesucristo con esa carta a los Colosenses, y también cómo nosotros debemos de aprender a cumplir y obedecer ese amor al prójimo mediante la práctica de la misericordia. Hermanos, escuchemos atentamente, abramos nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro entendimiento, para poder captar ese mensaje, ese plan de Dios, ese plan de amor para cada uno de nosotros. Katy no está, entonces voy a hacer la lectura yo. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: escucha la voz del Señor tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable, no está en el cielo para poder decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón, en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Las manos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Es precepto del Señor, el precepto del Señor es fiel e incluye a los ignorantes, e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es antecesor a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él y para él quiso conciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Canta aleluya al Señor. Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya.
Canta Aleluya al Señor. Señor. Katy, ¿quiere leer el Evangelio? Sí, gracias. Ok. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él. Y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando los denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor. Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos en la liturgia unas bellísimas lecturas que nos complementan, que nos dan a entender cuál es ese plan de Dios, ese plan de amor contenido en una ley, primeramente en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y después para llegar a una bellísima parábola, un bellísimo pasaje que es bastante conocido, muy famoso, que es ese pasaje o esa parábola del buen samaritano. Pero quizás para ir entrando un poco en esta reflexión personal que debemos de hacer cada uno de nosotros, voy a empezar por el final. Porque realmente todos conocemos bastante bien esta parábola, este pasaje, este mensaje, esta catequesis de amor que nos da Cristo. Jesucristo le dice a ese legalista, a ese maestro, a ese doctor de la ley: ¿cuál de estos tres te parece que ha sido el prójimo? ¿Ha sido prójimo? Y la respuesta fue: el que practicó la misericordia con él. Y el mandato de Jesús es muy claro: anda y haz tú lo mismo. En palabras del Papa Francisco, cuando medita de lo que es la misericordia de Dios, recordemos que la misericordia pues es un complemento de dos palabras, de miseria y corazón. Y él dice que la misericordia es un viaje de ida y un viaje de vuelta. ¿Cómo es eso? Un viaje de ida, un viaje de vuelta. Un viaje de ida al corazón y un viaje de vuelta a las manos. Y nos explica que cuando nosotros estamos ayudando a alguien, tenemos que practicar la misericordia. Pero primeramente, para poder nosotros ser misericordiosos con los demás, tenemos que habernos dejado misericordiar por Dios. O sea, que tenemos que aceptar el perdón de Dios de nuestros pecados, de nuestras culpas, de lo que hemos sido nosotros. O sea, que la misericordia en sí es una gracia que proviene de Dios y que para poder nosotros entregar esa misericordia a los demás, primero tenemos que pedirle a Dios esa misericordia y que esa misericordia llegue a nosotros en ese sentido de que nos dejemos misericordiar por ese amor de Dios. Por ese amor de Dios que nos perdona a nosotros y que nosotros dejamos
que seamos perdonados, para poder entonces de esa forma disponer nuestro corazón para llevar la misericordia a los demás. Entonces, esa primera parte es aceptar esa misericordia de Dios, recibirla, pedirla, es un regalo, es una gracia, hay que pedirla para nosotros poderla llevar hacia los demás. Pero, ¿cuál es la misericordia o qué es la misericordia? La misericordia es aceptar en mi corazón las miserias que tienen las otras personas, las dificultades por las cuales están pasando las otras personas y que yo me dejo interpelar, que yo me dejo llevar hacia mi corazón un sentimiento no de lástima, sino un sentimiento de compasión, un sentimiento más allá de lo que es un simple buen sentimiento o una lástima hacia una persona, sino que más bien es la compasión que yo siento ante la necesidad, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la circunstancia difícil que está viviendo ese hermano. Introduce en mí ese sentimiento de dolor, de sufrimiento, de angustia, de compasión, de solidaridad, de fraternidad, y que me mueve entonces ese sentimiento a una acción. Dice el Papa Francisco que cuando nosotros sentimos realmente esa misericordia, en nuestro corazón se produce algo como cuando una brújula está en el polo norte, no sabe para dónde apuntar, se siente tan dispuesto a poder ayudar, que necesita actuar de una forma inmediata, de una forma práctica, de una forma real ante aquella necesidad que tiene el hermano. Entonces, esa misericordia, que es un viaje de ida y un viaje de vuelta, es un viaje de ida al corazón cuando yo introduzco, interiorizo esa necesidad de mi hermano y la transformo en una acción concreta, real, para poder ayudar a ese hermano, para poder aliviar la necesidad de ese hermano, ese sufrimiento, en fin, aquello que está padeciendo, necesitando ese hermano, y a la hora en que yo lo llevo a una acción, es el viaje de vuelta. Un viaje de ida de la necesidad de ese hermano hacia mi corazón, donde produce en mí un sentimiento, un dolor, una angustia, una inquietud, para que me moviliza a prestarle la ayuda real, práctica, con mis manos, con mis recursos, con mi presencia a ese hermano. Entonces la misericordia no lo podemos entender como un sentimiento que se queda solamente en dolerse de lo que siente el hermano. No, me lleva a una actitud, a una acción, a una propuesta para poder ayudar a ese hermano en esa necesidad. Nosotros vemos que este mandato que da el Señor en Deuteronomio es un mandato que dice, le habla Moisés al pueblo y le dice al pueblo: escucha la voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y sus mandatos. Es un precepto que nos da y que nos da a nosotros, que no excede nuestras fuerzas y que no es inalcanzable, que no está en los cielos, que no está en el fondo del mar, sino que está muy cerca de nosotros, que está en nuestro corazón. Y ahí esa relación que he venido hablando sobre la misericordia, y esa explicación que da tan bella el Papa Francisco de lo que significa la misericordia. Porque ese precepto de amor, ese mandato que le da Yahvé a su pueblo por medio de Moisés, no es un mandato que esté escrito sobre una ley para cumplirla como ley, sino que es un mandato de amor, un precepto de amor, de entrega y de servicio a todos los demás, y que no hay que aspirar a algo muy grande para ir a alcanzarlo, sino que está muy cerca de nosotros, está en el corazón, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que desde el Antiguo Testamento el plan de Dios hacia su pueblo, ese plan de salvación, es un mandato no de ley de cumplimiento, sino un mandato de amor, un mandato que está muy cerca de nosotros, que está en nuestro corazón, que está en nuestra boca, para que cada uno de nosotros lo cumplamos. En el Evangelio, ese maestro, ese doctor de la ley, ese legista, sabe perfectamente cuál es la ley, cuáles son los cumplimientos que tiene que hacer. Sabe perfectamente quién es su prójimo,
pero en esos preceptos y en esas leyes difieren completamente de quién es el prójimo en la ley de amor de Dios, en el amor de Cristo. Y le hace esa pregunta, dice ahí el texto, para ponerlo a prueba. Y Jesús les dice que es lo más importante, ¿verdad? Y entonces él le da ese mandamiento de la ley: amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? La respuesta es muy clara. La respuesta es literal, es un precepto, es una norma, es un mandato, ahí está. Pero en la forma en que se cumple, la forma en que se lleva a la realidad, es donde había esa gran diferencia entre lo que creían los judíos y lo que Cristo estaba implementando, estaba transformando y dándole vida a esos preceptos y a esas leyes. Porque al final le dice: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, ¿verdad? Jesús no le contesta esa pregunta, sino que él al final se la va a contestar propiamente con la conclusión que saque lo que Jesús le dice. Ellos tenían claros quién eran el prójimo para los judíos, y no eran aquellos que fueran excluidos, que fueran paganos, que fueran impuros, que fueran malditos, que fueran excluidos de ese reino de la salvación. Para ellos, el prójimo eran solo los que estaban en esa religión, en esa cultura judía. Todos los extranjeros, los paganos, todos aquellos que estaban con enfermedades, que estaban con alguna situación de pecado, eran personas que no eran los prójimos para ellos. Y para él, queriendo justificarse en que estaba cumpliendo todas las leyes conforme a los mandatos de la ley, quiere justificarse con esa pregunta. Pero sabemos cómo Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros y le presenta esta parábola donde esos dos primeros personajes que aparecen ahí, tanto el levita como el sacerdote, que eran similares, semejantes a él, a ese legista, a ese doctor de la ley, viendo a esa persona ahí tirada, desnuda, golpeada, ensangrentada, casi muerta, cuando lo ven, dan media vuelta, dan un rodeo y pasan de largo. Porque probablemente para ellos, en sus preceptos, recordemos que en la religión judía, pues hay alrededor de 613 preceptos, mandatos, decretos, y uno de esos pues era que no se podía tocar a alguien que fuera impuro, alguien que estuviera muerto, alguien que estuviera sangre. Y probablemente para cumplir con los ritos que les exigía la ley, simplemente volvieron la cara, se fueron para otro lugar. Pero pasa un personaje que para ellos es totalmente contradictorio, porque es un samaritano, alguien que era extranjero, alguien que era pagano, alguien que era un hereje, alguien que no estaba incluido en ese plan de salvación del reino de Dios, en ese plan de salvación de Dios para su pueblo, alguien que era enemigo de los judíos, alguien con quien no tenían relación. Y resulta que es la única persona que aún, y hay un detalle, ¿verdad?, que el Evangelio lo pone, que iba de viaje, o sea, que él tenía un itinerario, él tenía un plan diferente a lo que iba a hacer, y aún así decide posponer todo ese itinerario de viaje, todo ese plan de viaje, para atender ante una necesidad de alguien que no sabemos quién es. Porque al final de cuentas no nos interesa quién es la persona, sino la necesidad que tiene la persona. Y todas las actitudes que él tiene, todas las acciones que él hizo, este samaritano con esa persona que fue asaltada, que fue golpeada, que fue maltrecha, nos da a entender lo que nos explica el Papa en esa explicación, el Papa Francisco, en esa explicación de la misericordia, en ese viaje de ida y en ese viaje de vuelta. Cómo ese samaritano pudo meterse en la necesidad, en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, en la situación acongojante que estaba padeciendo esa persona ahí tirada, y lo transformó en ese viaje de vuelta con sus manos en una ayuda concreta, práctica y directa. Los
los dos personajes anteriores, tanto el sacerdote como el levita, lo vieron, dieron un rodeo y se fueron. El samaritano lo ve, llega hasta donde él, se compadece de él, se acerca, le venda las heridas, le pone aceite, le pone vino, le dio de todo lo que él tenía en ese momento, lo puso en su cabalgadura, prefirió él irse a pie caminando y lo puso a él en la cabalgadura, lo llevó a una posada, dio dinero para que lo cuidaran, prometió que cuando regresaba iba a pasar a pagar cualquier deuda. O sea, no sabemos, no conocemos la historia de si él regresó, pero probablemente que sí, ¿verdad? Porque cumplió conforme a todo lo que se dio en ese primer contacto con esa persona necesitada. Y vean cómo él destina su tiempo, destina sus recursos, cambia sus prioridades, cambia su itinerario para poder ayudar a esa persona que está necesitada, a esa persona que está en una situación difícil, a esa persona que necesitaba la ayuda. Entonces, ese amor, esa misericordia de Dios que se plasma perfectamente en esta parábola, en esta catequesis que nos da Jesús de ese amor del Padre, nosotros tenemos que aplicarla a nuestra vida. Las ayudas que nosotros damos, las necesidades que podamos cubrir no tienen que ser a medias, tienen que ser completas. No tienen que ser un buen sentimiento, sino que tiene que estar basado en este itinerario de amor, ver, conocer, empaparse, llenarse, compartir, dedicarse, dar. En fin, tenemos en esta parábola un ejemplo bellísimo de cómo nosotros hoy, los cristianos, los católicos de este momento, tenemos que practicar de una forma real, de una forma permanente, de una forma verdadera, esa misericordia de Dios. ¿Quién es nuestro prójimo? El que necesita. No podemos ponerle ningún nombre, no le podemos poner ningún parentesco, no le podemos poner ninguna condición. Es el que necesita, es en el que en este momento nosotros conocemos que tiene una necesidad, sea material, espiritual, afectiva, en fin, pero tenemos que actuar con ese itinerario que nos propone ese buen samaritano, donde nosotros no solamente nos quedamos con un buen sentimiento, con una lástima, sino que nos compadecemos, sentimos desde lo más profundo de nuestro ser que esa necesidad que tiene él es también una necesidad mía, y que ¿qué pasaría si fuera una situación totalmente contraria o al revés? ¿Qué pasaría si yo estaría ahí postrado en ese suelo, golpeado, desnudo, casi muerto? ¿Qué esperaría yo de mis hermanos? Esperaría esa ayuda sincera, esa ayuda desinteresada, esa ayuda completa, ¿verdad? Hoy tenemos ese gran mensaje, hermanos, de poder aplicar en nuestra vida esa misericordia de Dios, ese viaje de ida a nuestro corazón y de vuelta a nuestras manos para ponerlas al servicio de los demás, para que realmente nosotros podamos aplicar en nuestra vida un mandamiento, un precepto que no es un cumplimiento de ley, sino que es una entrega de amor, que es una manifestación de esa misericordia que primeramente yo he recibido de Dios, que he transformado para poder aplicarla hacia todos los hermanos que necesitan hoy de esa ayuda, indistintamente de su condición, de su situación. Pero ese es el llamado que tenemos nosotros, el compromiso que hemos adquirido al llamarnos católicos, al llamarnos cristianos. Misericordiados por Dios, llevemos la misericordia a todos nuestros hermanos. Así es que, hermanos, dispongámonos hoy, en este día, a seguir reflexionando de estas bellas lecturas que nos entrega la liturgia en este 15º domingo del tiempo ordinario, y pidámosle al Señor que realmente en nosotros nazca, se fortalezca y se transforme en acciones esa misericordia que recibimos de Dios y que podemos llevarla hacia todos nuestros hermanos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea.
pues todo un Dios se le crea en tan graciosa belleza, así celestial princesa, rica y sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión y no me dejes más de mía. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un Como principio, era ahora un y principio, siempre, ahora por y los siglos siempre, de por los los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. San Francisco y Santa Clara de Rueguen Asís, por nosotros. Ruega por nosotros. María Auxiliadora, Ruega por Ruega por nosotros. en nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Paz y bien, hermanos, que Santa tengan un feliz alegría. domingo. Santa alegría. Feliz regreso a nuestros hermanos allá por tus lugares, que Dios los acompañe. Gracias. Amén.